Ahora sí, ya estamos. Mi nombre es Patricia Carmona, soy parte del equipo del programa de Futuro del Trabajo y la Empresa en Fundación Avina y me da muchísimo gusto recibirles el día de hoy, tanto a las personas que se conectan para escuchar como a las personas ponentes que estarán hoy compartiendo con nosotras. Antes de entrar en materia, los avisos parroquiales. Tenemos interpretación español-inglés. Saben que en el iconito del globo pueden activarlo. Y también nos dará muchísimo gusto que puedan unirse al boletín de Iniciativa Ropa. Más tarde les compartiremos el enlace vía el chat. Entonces comienzo por conversar un poco con ustedes primero de la mecánica de la conversación. Eh, Tenemos hoy acá representantes de muchos sectores, del sector privado, de la academia, de organizaciones de trabajadoras, organismos internacionales y sociedad civil también. Pensamos que la forma de abordar estas conversaciones acerca de videodiligencia es justo esta, con todas las partes interesadas en la mesa y por eso es que hemos decidido y le agradezco a mi colega Lorena Cortés que pues juntas pudiéramos primero planear esta mesa y ahora llevarla a cabo. La idea es que podamos compartir con algunas preguntas generadoras, 15 minutos de intervención y tener una última por cada persona y tener una última ronda, digamos, express de 5 minutitos para pensar en lo que nosotros llamamos clave de oportunidad. Entonces, en este sentido, yo quisiera, además de darles la bienvenida, querida Maritza, Anet, Carlos, hablar por qué justamente están ustedes acá, ¿no? ¿Por qué decidimos invitarles y gentilmente aceptaron esta convocatoria? Pensamos, como ya les decía, que no es posible avanzar hacia ningún cambio que permanezca en el tiempo si no encontramos este espacio de coincidir, de poder plasmar nuestros intereses, nuestras preocupaciones, nuestros desacuerdos y justamente ir construyendo confianza para poder superar todos aquellos posibles retos, obstáculos que encontremos en el camino, porque lo que sí tenemos claro desde Fundación Avina es que tenemos una visión común y esa es que las personas trabajadoras puedan gozar de sus derechos y además contar con modelos de negocio que además del crecimiento económico, pues coloquen a las personas en el centro. En ese sentido, me permito platicarles un poco de Iniciativa Ropa, que es un proyecto que surge en 2021 a partir de la estrategia de salida de la Laudes Foundation de México, que tiene como objetivo principal mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras en la industria de la indumentaria. Este proyecto inició en México en 2021. En México hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchísimas aliadas, 24 organizaciones de la sociedad civil que reconocemos muchísimo su esfuerzo y gracias a digamos, bagaje, aprendizaje, pues logramos de la mano de Target Foundation llevar este modelo de intervención al Triángulo Norte de Centroamérica, de Guatemala, El Salvador y Honduras, en lo que llamamos Iniciativa Ropa Centroamérica. Con
esta misma preocupación de la mejora de las condiciones laborales en la industria de la indumentaria. Entonces es un gran placer pues ver concretada esta visión, digamos, mesoamericana en la práctica. Comienzo por pedir a todas nuestras personas ponentes que tomen un minutito para poderse presentar ustedes y su organización antes de intervenir. Vamos a comenzar con la participación de Maritza Velázquez. Ella está en representación del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Maquila Nexas Conexas de Guatemala. Muchísimas gracias, Maritza. Sí, hola, mucho gusto. En nombre de Maritza Velázquez, ¿verdad? Gracias a Patricia que me está presentando. Sí, efectivamente, pertenecemos al sindicato, es un sindicato de trabajadoras domésticas y a la par también nuestro espacio más grande y fortalecido que tenemos desde hace más tiempo que el sindicato es Atradón, que es la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila, en donde hemos estado trabajando desde hace 15 años en sectores vulnerables en Guatemala que afectan la vida de las mujeres trabajadoras. Mucho gusto y muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti, Maritza, por aceptar la invitación. Comienzo con esta pregunta para lanzar la reflexión. ¿Qué implica, en tu opinión, para las personas trabajadoras eh, que las empresas de la indumentaria cuenten con políticas de debida diligencia en derechos humanos? Bien, a ver, este es un tema que a nosotras nos preocupa desde hace muchísimos años sobre la situación de las mujeres trabajadoras en este sector, que nosotras lo tenemos como determinado como el sector de la industria de la maquila textil en Guatemala. Existen muchas políticas en el en el tema laboral en Guatemala, pero en ciertos sectores laborales, como en este, hay a veces una diferenciación que les otorga la misma política, porque el sector de la industria y de la exportación de la maquila en Guatemala es un sector que ha tenido o que goza de muchos privilegios, por decir así. Incluso es el sector que menos percibe salario eh, prestando su fuerza laboral. Y eso lo que nos preocupa es en el sentido de que siendo un salario inferior al salario del resto de las demás ramas laborales, como la no agrícola, la agrícola, ¿verdad? Las trabajadoras se ven en grandes problemas para tener una sostenibilidad, sobre todo en la seguridad alimentaria y nutricional que necesitan para ellas y su familia. O sea que el salario mínimo de las personas que trabajan en este sector no alcanzan a sustentar los costos de la canasta básica alimentaria. Entonces, eso perjudica mucho el tema de la salud, el tema de las capacidades económicas para superar estas brechas de desigualdad económica y de la pobreza que existe sobre todo en la población de las mujeres. No me voy a extender porque no tuve límite, no sé cuánto tiempo tenía, Vas muy pero bien. sí, Yo voy acá atenta al reloj, uh-huh, Maritza. sí. Aprovecho también para preguntarte acerca de justamente cuáles son, siendo la situación que nos compartes de las trabajadoras de la maquila textil, cómo se están vinculando ustedes con el sector privado y qué retos percibes en ese sentido. Bien, nosotras desde hace varios años, primero iniciamos participando en las comisiones paritarias que discuten el tema del salario en Guatemala. Esto hace varios años nos abrió la puerta de tener una buena relación, por lo menos con la Asociación de Empresarios, ¿verdad? Del vestuario y textiles en Guatemala, que se llama Vestex. Y esa relación sobre todo con sus altos directivos, nos permite como
mediar de una manera inmediata algún problema que se da antes de poder nosotras acudir a una demanda laboral por el incumplimiento a las normas para las trabajadoras. Hemos buscado el diálogo últimamente bastante, por decir la palabra, en cuanto a la búsqueda de la adopción del convenio 190 que tiene que ver con el cese a la violencia en el mundo del trabajo. Lastimosamente, una parte fue buena que nos recibieron, platicamos, hicimos varias sesiones, pero estas sesiones se volvieron como el perro que se da la vuelta agarrándose la cola, discúlpenme el ejemplo, porque estábamos y va a darle vueltas a lo mismo y no llegábamos a nada, porque ellos fijaron una posición de que creen que tienen una disposición interna mejor que el convenio, y desde hace años, y que no creen que el convenio sea necesario. El problema es que puede ser funcional la técnica que ellos tienen, pero solamente para sus organizaciones afiliadas dentro de Vestex. Pero porque hay muchas maquilas, sobre todo de capital extranjero, que no están afiliadas a Vestex. Y resulta que las maquilas que son de capital extranjero son, desde nuestra visión y desde nuestra investigación, son las maquilas que a veces más incumplen con los derechos laborales. Y entonces, mientras que las nacionales, que están más afiliadas con Vestex, sí tienen como un poco más de preocupación en cuanto a decir, vamos a respetar las normas y estamos cumpliendo ahí. Entonces, hemos tratado de llevar ese diálogo y esa coordinación de una manera muy solidaria, ¿verdad? Precisamente la próxima semana tenemos una reunión con ellos, ¿verdad? Que queremos hablar en el tema de la salud ocupacional. Queremos abordarlo por el tema de los cuidados, ¿verdad? Porque ahí es donde encaja perfectamente como para poder empezar a hablar con ellos el tema un poco más sobre la atención de la salud ocupacional, que es el tema que más nos preocupa, que es el más que se violenta, porque justo ahorita, y con esto termino esta parte, estamos llevando el caso de una compañera trabajadora de una maquila, que la empresa nunca la inscribió al Seguro Social y ella salió embarazada. Tenía varios años de estar en la empresa y cuando ella va al Seguro Social no la atendieron porque no estaba, ni estaba registrada, mucho menos el día de las cuotas. Ella llevó un proceso, se intentó hacer un proceso de que se le diera ese derecho y no se le dio, pero solo culmino diciéndoles que ayer me avisaron de que tuvo a su bebé de una manera de emergencia. Entonces, en un hospital. Entonces, tenemos que darle seguimiento nosotros a la búsqueda de la compensación económica de ella por lo que la empresa dejó de darle. Entonces, temas como estos son bien importantes platicarlos y sensibilizar a los empresarios que tienen que cumplirlo. Y más adelante les voy a platicar de otra particularidad que sea también en este sector aquí en Guatemala y creo que se está dando también en los demás hermanos países centroamericanos. Gracias. Gracias, Maritza. Iba a pedirte si podías ampliarnos el vínculo sobre la agenda de cuidados y digamos, las políticas que deben de tener en cuenta, que se deben de tener en cuenta, perdón, desde el marco o el modelo de debida diligencia. Bien, como está toda la política de seguridad social, ¿verdad? Que es una parte de la normativa que se constituye ya como una obligatoriedad de los empresarios en garantizar la seguridad social adscritos dentro del Seguro Social en Guatemala. Pero aparte de eso, hay otras normas que se establecen también dentro del Código de Trabajo, que es la creación de los comités de emergencia y de salud internos en las empresas, que la mayoría de las empresas no lo tienen, ¿verdad? Ni las clínicas adentro de la empresa tampoco, incluso cuando suceden muchos accidentes. Ahora bien, nosotras en el tema de los cuidados, que es un tema nuevo y que estamos iniciándolo a abordar, es más, me quiero sentir muy de cuello decirles que somos la primera organización en Guatemala que lo está iniciando a abordar. Ya creamos una red nacional de los cuidados en la que estamos
involucrando otras organizaciones sindicales, algunas organizaciones de mujeres, y estamos involucrando también algunas agencias de Naciones Unidas como la ONU Mujeres, que nos está interesada en apoyar esta red también. Ahora bien, en ese contexto de la agenda, tiene que ver, por ejemplo, no solo lo que habla la normativa, sino que tiene que ir un poco más allá, porque hay temas que se han dejado de ver, como el tema de en tema de la salud ocupacional desde los no solo lo físico, sino que lo psicológico, que tiene que ver con ese estrés que se genera por el trabajo y que va generando enfermedades ocupacionales, que las mujeres creen que no saben, no creen que es por el trabajo, sino que simplemente como que dice, ups, yo me enfermé de esto, pero tiene sus grandes repercusiones. Entonces, la búsqueda de poder tener un diálogo y coordinación con instituciones del Estado, como la Secretaría Presidencial de la Mujer, el Ministerio de Trabajo, está dentro de la red de la Unidad de Mujer Trabajadora del Ministerio de Trabajo, quien está muy interesada en esa unidad, en cuestión de poder trabajar estas políticas y generar otras propuestas de políticas que vengan a mejorar la situación de la salud ocupacional dentro de los centros de trabajo. Ahora bien, la idea es llevarle estas propuestas también al sector empleador, pero va a ser más que todo a Vestex, porque si queremos llegar a los empresarios tenemos que entrar por Vestex, y la idea va a ser empezar a trabajar los procesos de sensibilización, tal vez no directamente a los empresarios, sino que también ver como sus mandos medios para poder mejorar las condiciones en las fábricas, ¿verdad? Yo también soy gatuna, Lorena, ¿verdad? Bien, miren, esto de los cuidados es algo tan interesante, tan sensible, tan bonito y tan que ahorita estoy muy contenta porque el ECOSOC acaba de sacar una resolución, no sé si ya están enteradas. A mí me complace mucho porque nosotras como Atradón tenemos un estatus consultativo de parte del ECOSOC, y también hemos estado dándole seguimiento a este tema, ¿verdad? Entonces, en esta agenda es muy amplia, ¿verdad? Porque no solo lo estamos viendo amarrado en el tema de la salud, sino también el tema de violencia, porque la violencia laboral esta genera estas enfermedades de la baja autoestima y la falta de la capacidad de las mujeres en desarrollarse cuando están siendo vulneradas en el centro de trabajo, ¿verdad? Listo. Mil gracias, Ujú. Marisa. Tal vez retomando este último punto, si tú tuvieras que, y hablando, digamos, en general, no solamente de la situación en Guatemala, ¿cuáles serían los tres puntos que para ti son nodales en términos de lo que debe de contemplar una política de empresas y derechos humanos en el sector de la indumentaria? Bien, una de las cuestiones más fundamentales es primero la apertura al diálogo y a la coordinación, que es lo que más cuesta. Porque los empresarios siempre piensan que están invirtiendo tiempo que es valioso para ellos en su producción. Entonces, dedicarle el tiempo es lo que ellos más les cuesta, ¿verdad? Entonces, al abrir el diálogo, entonces están evidenciando su buena voluntad de poder decir, tenemos una empresa de calidad. Es como aquella empresa que tiene el sello Champion, de que no viola, no hay violencia de género, ¿verdad? Entonces, a veces a ellos les interesa tener como esos distintivos, ¿verdad? De hablar de estos temas. Luego, poder generar en ellos esa sensibilización, que deben de estar conscientes de que tienen que instalar las herramientas que hagan funcionar esa buena disposición de una estrategia o de una agenda sobre los cuidados dentro de sus empresas. Por ejemplo,
el decir, bueno, si yo voy a crear una guardería, aquí en Guatemala las maquilas no tienen guarderías, ¿verdad? Entonces es un derecho que donde tengan 30 trabajadoras es generar las guarderías y forma parte del bienestar de las trabajadoras de que sus bebés estén allí. Generar, por ejemplo, los famosos lactarios que ni los conocen, ¿verdad? Muchas veces para que las mujeres se ordeñen cuando están en los periodos de lactancia materna. La provisión de las clínicas, no solo no solo un botiquín, sino que pueda tener una persona de emergencia, ¿verdad? Y también algo que solo lo he escuchado en los call centers, ¿verdad? Que son las maquilas cibernéticas, como nosotros le llamamos, es crearles salas de esparcimiento a los trabajadores. Pero estos jóvenes que están en los call centers sí están, pero súper saturados de trabajo y en momentos que les generan salas donde pueden jugar, recortarse, ¿verdad? Que les tienen un restaurante de McDonald's adentro de la fábrica. Entonces, tener algo que realmente digan la hora del almuerzo, las trabajadoras puedan tener un momento en una cafetería donde puedan tener un momento de esparcimiento. Nosotras hemos visitado los parques industriales acá y no hemos visto que hayan empresas que tengan cafeterías propias, ¿verdad? Entonces, a la hora de comer. Y luego de eso, yo creo que algo muy importante es que ellos también puedan generar procesos de capacitación donde les permitan a ellas conocer un poco sobre lo que es la salud, lo que tiene que ver la salud ocupacional y también entre esos temas hablarles un poco en el tema de la seguridad alimentaria y nutricional que contribuyan a bajar el índice de la nutrición en nuestro país y porque este sector de la maquila industrial en Guatemala, maquila textil, es uno de los sectores también que está dentro de los índices de la desnutrición. Nuestro país es uno de los primeros países en los escaños de la desnutrición en Guatemala. Entonces, es de hablar todos estos temas en una coordinación y conocerlos realmente las voluntades que los empresarios tienen. Es bastante, por lo menos iniciar con algo, ¿verdad? Para ir progresando poco a poco. Muchísimas gracias, Gracias, Melissa. Patricia. Paso ahora con Carlos Chávez. ¿Te podrías presentar, por favor, querido Carlos? Hola, Pati. Hola a todas y a todos en el panel. Muchísimas gracias por la invitación, Pati, Lore. Estuvimos hace muy poquito en un panel y es un gusto estar otra vez platicando con todas ustedes. Yo soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Lerma. Estoy adscrito al Departamento de Procesos Sociales y soy coordinador ejecutivo del Observatorio de Políticas y Prácticas Laborales. Esta es una iniciativa reciente que creamos en la UNAM, en la UAM, perdón, en coordinación con el Centro de Solidaridad, que es la oficina mexicana de la American Federation of Labor, que son nuestros donantes y patrocinadores para echar a andar este Labor Center. Muchas gracias, Carlos. Comienzo con una pregunta igual para lanzar la reflexión. En tu opinión, ahora pasando al contexto mexicano, aunque estoy segura que hay mucho en común, no solo con lo que sucede en Centroamérica, sino lo que sucede en el sur global o incluso en el mundo, las personas trabajadoras, en tu opinión, ¿están conscientes de sus derechos y cómo están, digamos, el rol de los empleadores en su respeto y protección? Bueno, es una pregunta muy amplia y evidentemente por caso y por sector y por industria, por empresa, el contexto va cambiando un poco. De los estudios que nosotros tenemos y de lo que se ha generado, digamos, en términos generales, al menos para el caso mexicano, hemos descubierto que hay poco conocimiento por lo general por parte de trabajadoras y trabajadores
de sus derechos laborales en términos generales. En México, tú lo sabes, durante décadas prevaleció un sistema de gobierno muy autoritario que dependía, y esto no es cosa menor, por la fisonomía y por la configuración que se creó del sistema político mexicano, dependía de la estabilidad laboral y dependía en muy buena medida del control de los líderes, de los sindicatos y de las organizaciones campesinas en México. No estoy hablando de nada nuevo para ustedes. Esta fue la época llamada del corporativismo y el clientelismo mexicano. Y dado que el ámbito laboral estaba supeditado a una situación de control político, pues la cuestión laboral quedaba siempre en segundo término. Lo primero que la prioridad y el objetivo máximo en el sistema político mexicano era mantener controlados a trabajadoras y trabajadores organizados, eh, como una formidable clientela político-electoral, por un lado, y por el otro lado, para mantener niveles estables de gobernabilidad. Ustedes lo saben, México vivió largas décadas de gobernabilidad democrática, de gobernabilidad autoritaria. En México, en el mundo nos veían como un foco de gobernabilidad, de estabilidad. Había una imagen de tranquilidad política y paz social hasta que, por ejemplo, llegó 1968 con otro tipo de demandas. Pero justamente antes de 1968 estallaron conflictos laborales graves entre los médicos y el personal en hospitales, ferrocarrileros, y varios movimientos muy importantes que mostraban que la cosa no era tan tranquila ni tan pacífica, aunque en el mundo nosotros ofrecíamos una imagen de mucha tranquilidad y mucha estabilidad. Por eso tuvimos, en parte por eso se explica que hayamos recibido las Olimpiadas en 68, el Mundial de Fútbol en 1970, ¿no? Em, ¿Cómo, digamos, con todo ese pasado que tenemos y lo que ha significado para construir o una masa crítica alrededor de los derechos laborales colectivos, ¿cómo propondrías tú abordar ese reto para pues que las personas trabajadoras sean escuchadas en este intercambio de interlocución con todas las partes, pero en particular por lo que nos ocupa hoy, con el sector privado? Ujú. Pues mira, yo diría que tenemos que trabajar en varias pistas. Lo decía en el panel en el que estuvimos en la náhuac. ah, Dado esta forma de control y esta forma de dominio, pues México generó un ámbito laboral en el que alrededor del 11% de la población económicamente activa está sindicalizada. Entonces, el primer gran reto es que tenemos una masa gigantesca que abarca casi el 60% de nuestra PEA en la informalidad. En segundo lugar, tenemos ya dentro de la población económicamente activa que está en la formalidad, solamente, insisto, algo así como entre el 10 y el 12% de gente, de trabajadores y trabajadoras sindicalizados. Pero después, en ese 11, 12%, cerca del 90% son contratos, son sindicatos que formaron parte del sistema corporativo mexicano. La CTM hoy, viva aún, eh, está al frente de casi 2 millones de contratos colectivos de trabajo. Y entonces ahí el tema es revisar y pensar la calidad de los contratos colectivos de trabajo. Hasta la reforma de 2019,
Se tenían en México algo así como 560,000 contratos colectivos de trabajo según esto vigentes. Después de una depuración que se hizo a partir de 2019, solamente 130,000 contratos colectivos de trabajo quedaron vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que había algo así como 400,000 contratos colectivos de trabajo que realmente no sabíamos qué decían, ni a quién cubrían, ni qué objetivos tenían. Y muchos de ellos eran lo que se conoce en la literatura mexicana como contratos de protección. Es decir, contratos existentes solamente en el nivel burocrático, en el papel, y que solo conocían los empleadores o el gobierno, y contratos colectivos que cubrían a trabajadores que no sabían ni que tenían sindicato y que no sabían ni que tenían un contrato colectivo de trabajo que los cubría. Entonces, si nosotros pensamos en esta larga historia y en este bagaje cultural que tenemos heredado del viejo sistema, pues hay una urgente necesidad de echar a andar un trabajo de cambio de la cultura laboral, tanto entre trabajadores como en empleadores, incluso entre servidores públicos, servidores y servidoras públicos. Ese es un tema. Había algo urgente que hacer, que era reformar el marco jurídico legal, porque había muchos elementos del marco jurídico legal que desde cierta perspectiva y con algunos usos legalizaban la explotación. Entonces había que transformar ese marco jurídico legal. Básicamente el marco jurídico legal en muchos sentidos impedía o entorpecía gravemente los derechos de sindicalización y de organización colectiva de trabajadoras y trabajadores. Eso ya cambió en 2019. Pero sabemos que en México, después de la existencia de las leyes y la existencia en varios ámbitos tenemos buenas leyes, pero el grave problema de las leyes es la aplicación, ¿no? Uno de los problemas que tenemos ahorita, por ejemplo, es el tema de la supervisión laboral. ¿Por qué? Porque con la política de austeridad republicana y después de pobreza franciscana, hay severos limitantes y severos problemas en términos de inspección laboral en México. Entonces, realmente, desde esa perspectiva, no tenemos todavía tampoco suficiente certeza sobre cómo se está implementando efectivamente la reforma laboral. Lo que nosotros hemos visto en campos son circunstancias muy complejas, varias. Hemos ido a empresas en donde el sindicato es controlado por la CTM y defienden a punta de amenazas y violencia la posesión el control de los contratos colectivos de trabajo frente a sindicatos que han tratado de hacer válida la reforma laboral para organizarse autónoma y democráticamente. Entonces, dejar atrás estas circunstancias no es fácil. Entonces, pues por un lado por primera vez se modernizaron, a nivel jurídico legal se modernizaron las relaciones laborales, pero lo jurídico, lo legal es solamente un pedacito, ¿no? Insisto, la parte cultural es muy importante. En México, los sindicatos tienen una fama muy mala por lo general, y eso paulatinamente también hay que cambiarlo. Entre los empleadores también nos hemos encontrado con muchísimos casos que lo último que quieren es que se sindicalicen trabajadoras y trabajadores en sus empresas, pero no porque en algunos casos, porque efectivamente no quieren tener a un sindicato autónomo y democrático funcionando dentro de la empresa, pero en otros casos, por esta fama del sindicalismo, de una parte importante del sindicalismo mexicano. Y entonces también ahí hay que hacer un cambio cultural. Ustedes saben que países con economías muy desarrolladas se construyeron a través de las relaciones obrero-patronales. Y estoy hablando de las economías más desarrolladas, como en Escandinavia, por ejemplo, ¿no? La contribución de los partidos obreros y el movimiento sindicalista en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en Finlandia. Entonces,
importantísima en el desarrollo de sus estados y de sus sociedades en el siglo XX, ¿no? Entonces, pues sí, salud querida Lorena, nosotros finalmente se logró, después de muchos años y de muchísimas luchas, comenzar el camino para la modernización de las relaciones hacia la negociación colectiva efectiva, pero esto recién arrancó en 2019. ¿Cómo, aprovechando este panorama que nos ayudas a referenciar, Carlos, cómo podríamos favorecer que se resuelvan estas brechas desde la participación de las empresas y en particular, pues desde modelos como el de debida diligencia? Pues mira, yo creo que ahí hay un tema y es un poco hacia donde iba, ¿no? El tránsito hacia distintos carriles. Si nosotros tenemos todo este proceso del cumplimiento de derechos laborales a través del mandato de autoridad, pues también hay un gran reto, que es una economía profundamente globalizada. México es el país que más tratados de libre comercio han firmado. Y entonces también hay un contexto en el que a través de las cadenas globales de suministro, pues muchísimas empresas pueden salirse y pueden relocalizar importantes flujos productivos y comerciales en sus productos. Entonces, esto implica un reconocimiento y un trabajo en el cual se tiene que hablar de una gran alianza entre obreros y trabajadores para generar entre trabajadores, trabajadoras y empleadores para poder avanzar en estos procesos. Eh, a mí me interesa mucho algunas iniciativas que se han echado a andar, como por ejemplo los International Framework Agreements, o los acuerdos marco internacional, que son acuerdos firmados entre federaciones sindicales que cubren a todos los trabajadores, estén donde estén, pueden estar en 50 países distintos alrededor de un producto, ¿no? Y que firman con corporaciones globales. Entonces, esta es una figura interesante, importante. ¿Por qué? Porque logra tratar de estabilizar condiciones de trabajo, dar un poco más de lo que llaman traceabilidad a la cadena productiva en términos de estándares laborales, ¿no? Hay otras cosas interesantes, los procesos societales, por ejemplo, que a través de boicots, a través de denuncia pública, han lanzado sobre corporaciones globales, sobre corporaciones multinacionales, que no en sus países matriz, pero en países del sur global, pues continúan con condiciones muy graves de explotación, ¿no? Este, eh, y entonces, pues en ese sentido también es un proceso de corresponsabilización, ¿no? Entonces, desde esa lógica, pues también procesos de certificación, como los que mencionaba Maritza, creo que son atractivos, interesantes para muchas empresas. Este, eh, eh, procesos de creación de mecanismos que impidan que el tránsito a través de las fronteras nacionales no signifique un cambio, ¿no? de reglas laborales, ¿no? Lo que tenemos y que es lo que yo entendía como debida diligencia de manera más acotada. Nosotros hemos visto, por ejemplo, procesos en los cuales se está echando a andar legislación en Francia, en Alemania, en el sector automotriz, en donde el Estado está obligando a las armadoras a ofrecer las mismas condiciones laborales en el país origen y en todas las filiales que tienen en los distintos países del mundo, ¿no? Entonces, esto se está empezando a
andar, está a prueba, pero bueno, pues son procesos también de construcción. Termino diciendo en esta que, sin embargo, bueno, todas las empresas y grupos empresariales y holdings que están entrando a estos procesos, a mí no me preocupan tanto. ¿Por qué? Porque son empresas y grupos empresariales que de alguna manera muestran cierto compromiso y cierto interés por avanzar en estos temas. Pero hay otros espacios, otros grupos, otras empresas que realmente no les interesan estos temas, no son copartícipes de estos temas, y cada que pueden se brincan la ley. Hay procesos también de mucha corrupción, ¿no? En términos del respeto a las leyes laborales. Este, eh, y entonces, y esos grupos son los mayoritarios y son los más grandes, ¿no? Y en muchas cosas, pues echan a andar verdaderos procesos de depredación laboral, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos encontrado unos casos de maquilas, por ejemplo, en Tijuana, en Chihuahua, incluso también en Estados Unidos, pues gravísimos, ¿no? Gravísimos, ¿no? Y evidentemente esas empresas que son de capitales diversos, fondos, diversos, realmente lo último que les interesa son las condiciones laborales, ¿no? Una última pregunta, Carlos, porque una de mis frases favoritas justamente en este tipo de diálogos es problematizando. Eh, ¿Cómo hacemos, digamos, tenemos, como tú nos compartías, a este sector de empresas que si bien pueden tener algún reto o pueden estar en proceso de adoptar políticas de debida diligencia, están interesadas en, digamos, ceñirse a este marco, mejorar sus prácticas, reparar en caso de que exista algún tipo de violación. ¿Cómo hacemos para interpelar a aquellas que no se sienten partícipes de esta conversación? Pues también es una pregunta compleja, difícil, porque, este, porque por un lado, yo diría, al menos hay dos factores por los cuales no han entrado, digamos, a este carril, ¿no? Y uno puede ser desconocimiento, ignorancia, pero por el otro lado puede ser plena falta de interés, ¿no? Yo creo que en el primer caso, pues es un proceso de sensibilización, es un proceso de dar a conocer las distintas iniciativas que hay. Creo que también es importante hacerlas más efectivas, ¿no? Yo veo oportunidades importantes en términos, por ejemplo, de responsabilidad social empresarial a través de certificaciones autónomas, como una muy buena oportunidad. Hay que cacarear las buenas prácticas, hay que cacarear los buenos labels, los buenos resultados que en algún momento podemos llegar a tener con estos múltiples, distintos procesos de empujar la debida diligencia de los derechos humanos, particularmente del trabajo digno como un derecho humano. Pero a los que tienen falta de interés, ahí sí también es parte de todo un proceso de denuncia, de movilización de sus trabajadores y sus trabajadoras, y para eso ha sido efectiva hasta cierto punto la sociedad civil, ¿no? En algunos casos, pues ha servido después de severos, serios, procesos de explotación, de circunstancias muy graves, y pues también tenemos que acompañar esos procesos, ¿no? Entonces, digo, Rana Plaza es un paradigma en esta discusión, ¿no? Y entonces no puede volver a ocurrir una tragedia de esa magnitud. ¿Y cómo vamos a impedir que vuelva a ocurrir una tragedia de esa magnitud?
denunciar las malas prácticas, denunciar el abuso y denunciar la explotación cuando esté presente, ¿no? Y eso es un proceso de movilización social y de participación de la sociedad civil. Y eso implica, pues entonces sí, activar otros candados, ¿no? Y de entrada, uno de ellos es, es la responsabilidad del cumplimiento de las leyes por parte de las autoridades, ¿no? De entrada. Muchas gracias, Carlos. Voy a aprovechar estos minutitos para recordarles tanto a ti como a Maritza de esta ronda del final, que, para que vayan pensando en su respuesta acerca de las oportunidades que observan para avanzar hacia la implementación del modelo de debida diligencia en derechos humanos desde su campo de acción. Se los dejo en el tintero para que vayan pensando en una respuesta. Y ahora vamos a platicar con Anet Castro. Ella está representando a la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Mucho gusto en verte, querida Anet. ¿Puedes presentarte, por favor? Gracias, pues muy buen día a todos y gracias, Lorena, y a ti, Patricia, por esta invitación. Un gusto saludar a los panelistas. Em, Soy parte de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Este año cumplimos 80 años y por supuesto es que es un gran reto para nosotros poder apoyar y acompañar a todos los industriales en todas estas problemáticas que hoy estamos conversando. Y esa es nuestra labor, poder pues escucharlos y generar entre todos muy buenas prácticas. Muchas gracias por la presentación, Anet. Comienzo con una pregunta general, pero también con bastante complejidad. ¿Cuáles son los retos que tú percibes, Anet, digamos, en el sector privado, obviamente desde tu campo de acción, que es la Canaíbe, para transitar hacia un modelo de debida diligencia en derechos humanos? Bien, primero hay muchas empresas informales en nuestro sector que no hemos podido erradicar y sobre todo pues necesitamos el acompañamiento de gobierno. Es un trabajo en equipo, gobierno, sociedad e iniciativa privada para poder poner un alto a estas informalidades que va de la mano con la piratería, con el contrabando, con todo esto que nos afecta a los industriales que sí están pagando pues honradamente sus sueldos, lo que decía Marisa, el tema del seguro social, de ser una empresa formal para darle todo lo básico, al menos el requisito básico, un buen sueldo a sus empleados. Sin embargo, al no tener a veces este apoyo o unidad que entre, ya dijimos, gobierno, sociedad e iniciativa privada, pues creo que hay muchos ejercicios como los que hoy estamos comentando, luchando por dar lo mejor a nuestros empleados. La Cámara del Vestido detectamos que somos empleadores de mujeres, nuestra mano de obra, la mayor parte son mujeres. Marisa, me encantó escuchar todo lo que estás haciendo por estas mujeres trabajadoras en la industria. Sin embargo, cuando no tenemos la obligatoriedad del gobierno, no nos formalizamos o no nos certificamos. Y ahorita platicamos si quieres de esto, porque estamos como en este ámbito informal, porque nadie nos lo está obligando. Y bueno, la parte de la Cámara es poder acompañarlos y acercar para que sí se formalicen las empresas. Si quieres. Voy a aprovechar justamente para retomar sobre tu comentario, Ned. ¿Cómo, cómo desde este actor que nos parece desde nuestra lectura en Iniciativa Ropa, que es muy fundamental, que son estas asociaciones empresariales, como una manera de vincularnos con el sector privado, ¿cómo, digamos, pueden facilitar que las empresas adopten las políticas que necesitan? Nosotros lo que estamos promoviendo actualmente es el que las empresas se certifiquen precisamente para que tengan
estos cumplimientos de calidad, de sostenibilidad, en el tema laboral, por supuesto, que es el tema de hoy. Si las empresas están en ese ámbito de corresponsabilidad, cumpliendo, digamos, pues por supuesto que son lugares cordiales para trabajar, desde los espacios físicos hasta el crecimiento personal, la capacitación de los colaboradores, el que estén pues trabajando en un lugar honrado. Y esta certificación es lo más interesante que vemos en cámara, es cuando no existe, repito, esta obligatoriedad del comprador, obligatorio de parte de si estás exportando, si no existe esto por obligación, no lo están cumpliendo, no hay interés de hacerlo. Y existen varios tipos de certificaciones. Sin embargo, o la que me decía también Carlos, hacerla de manera autónoma. El chiste es que sea un compromiso. Y como no, a veces nuestro, pues no quiero decir gobierno, pero si no me lo exijo, pues no lo cumplo. Hay, en cambio, hay iniciativas para el 2025. La mayoría de los retailers, en este caso, que son nuestros principales pues compradores, al final están exigiendo que si la empresa no está cumpliendo con temas de sustentabilidad, con temas de condiciones correctas a los empleados, no vamos a lograr este negocio, ¿no? No se va a lograr esta compra. Eso es lo que necesitamos, que haya un trabajo en equipo con todos los actores. Ustedes en la parte social o como de asociaciones, la parte de los compradores, que es el negocio, un tanto gobierno, como decía Carlos, que entre todos logremos el que las empresas cada vez más levantemos la voz porque las empresas se vuelvan pues más formales y se logren condiciones de trabajo correctas. Anet, justo creo que una de las cosas que mencionas es clave porque creo que en un mundo globalizado, en una industria que además tiene una cadena de suministro tan compleja y atomizada, hay actores que son de relevancia muy clave para poder, digamos, como poner en marcha cambios y estas personas son, digamos, lo que mencionas tú, retailers, compradores. eh, ¿Cuáles son las necesidades que escuchas que tienen estos retailers para, digamos, fortalecer sus propias políticas y que con base en estas políticas internas se logren transformar prácticas a lo largo de su cadena de suministro? Una de las principales problemáticas es encontrar mano de obra pues certificada o de calidad o dispuesta a trabajar, ¿no? Para la empresa. De seguro Marisa debe tener un buen récord de empresas maquiladoras que sí están cumpliendo con lo que ofrecen y al mismo tiempo todo lo contrario, empresas abusadoras, porque es una mano de obra que todos que es el punto de partida en la industria del vestido, donde necesitamos que haya pues que se logre esa producción, ¿no? Y sobre todo con este movimiento del fast fashion, esta necesidad de comprar, del consumismo, pues se vuelve mucho más necesaria la mano de obra. Sin embargo, en todo nuestro sector, y empezamos desde las fibras, desde, desde el proceso, desde que está en el campo, ahí empezamos también, ¿no? La mala práctica o las malas condiciones hoy en día sustentables. Luego nos vamos a la fabricación de tela, llegamos a nuestro sector, que es mi lado donde represento la cámara del vestido, para poder llegar a un retail ya a la venta final y decirle, este producto está desde el campo, bien elaborado, con todas las reglas del juego. O sea, son varios, como dices tú, huecos que tenemos a lo largo, pero hoy en día los que estamos trabajando en equipo, los que nos estamos escuchando, junto con estas asociaciones, creo que lo podemos lograr, pero es un trabajo en conjunto, no podemos trabajar uno solo por querer soñar y no poderlo hacer. Por eso la cámara siempre es,
quiero escucharte industrial para poderte dar las herramientas. Quiero escucharte retail para poderte recomendar estas empresas o este producto que necesitas. ¿Cuáles son los cambios que estás haciendo positivos para poder acompañar a las empresas a lograr esos cambios, esa fortaleza para que te pueda vender correctamente? Entonces hay un sinfín de hoy en día que se acercan a la cámara desde un etiquetado sustentable, desde las certificaciones que piden los retailers para poder comprar, desde cruzar la aduana y ya ir correctamente bien elaborado pues ese producto que va a pasar fronteras, con quién vas a comprar la tela para poder producir una prenda pues que cumpla con lo que estás pidiendo y sobre todo que el consumidor final pues se sienta eh, contento, seguro de lo que está comprando, lo que está vistiendo y que estamos hablando de calidad y sostenibilidad y esas condiciones laborales correctas. Repito, es un trabajo en equipo entre todos y no nomás como a veces nos llegan comentarios negativos de la industria, sí, pero ¿por qué no te acercas y te platico las buenas prácticas que sí se están cumpliendo en algunas empresas, ¿no? En este sentido, bueno, dos cuestiones. Tal vez que nos puedas hablar de algunas de estas buenas prácticas. Y la pregunta que tenía yo en el tintero tiene que ver con tanto Carlos como tú mencionan acerca de la importancia, digamos, que tiene contar con un marco jurídico vinculante, o sea, que una legislación que nos marque obligaciones, pero al mismo tiempo sabemos que ahí está uno de nuestros mayores retos, ¿no? ¿Cómo llamamos de la letra a pues la realidad? Entonces, que nos pudieras compartir también en ese sentido cómo podríamos ¿cuál es la perspectiva de ustedes de cambiar el marco jurídico de manera que todas, digamos, el, las exigencias desde este modelo de debida diligencia, por ejemplo, contar con una ley de debida diligencia, contar con leyes que se orienten a la transparencia de la cadena de suministro? ¿Cómo ves tú al sector privado frente a esta posibilidad de contar con un marco jurídico más robusto? Mm, El caso, por ejemplo, de cuando nos empiezan a poner te lo voy a poner con mis palabras, cuando empezamos a trabajar, en este caso con tiendas departamentales, que al empresario le interesa trabajar específicamente con esta tienda o o bueno, al final es necesario lograr ese negocio. Ahí empezamos a hacer esos cambios radicales cuando te dicen, sí, te compro, pero hay que cumplir ciertos requisitos. Es ahí lo que pudiéramos trabajar en ese cambio eh, como ese marco legal, no sé, decir, es que te me fuiste muy temas jurídicos cuando no es mi expertise, la verdad, pero al final creo que cuando exigimos sensibilizando del por qué vamos a hacer estos cambios, para aplicarlo en mi empresa, sabiendo que voy a lograr ese negocio, esa compra, ya sea nacional o internacional, es cuando sí se hacen esos cambios positivos. Estoy de acuerdo, hay veces nos obliga gobierno a algo y le buscamos la vuelta eh, malamente, ¿no? Para poder no cumplir ese impuesto o darle la vuelta de otra manera, no. Hablo de ese trabajo como circularidad, es decir, yo hago cambios sabiendo que logro mi negocio, me compran para eh, poder seguir, ¿no? Trabajando con tal empresa. Esa es la parte muy orgánica y muy sensible, que es la que yo te puedo contar porque es mi día a día. No me metería en temas, mejor que Carlos nos explique el cómo le podemos hacer esos cambios más radicales o más importantes. Casos de éxitos. Hay muchas empresas nacionales. En este caso hay una empresa, lo voy a decir, se llama Oggy Jeans, que desde el año pasado contrató una experta en temas de sustentabilidad y sobre todo laboral y dijo, yo tengo tiendas, estoy produciendo, es como una empresa muy lineal, estoy produciendo en casa
tengo tienda propia y estoy midiendo, por supuesto, a mis compradores finales, que va dirigido a un área muy joven. Entonces, esa parte se vuelve muy interesante porque estás desde el campo casi hasta el consumo final con el comprador. Y ellos empezaron a decir, necesito hacer cambios en que los empleados se sientan contentos y orgullosos de trabajar en esta empresa nacional y al mismo tiempo el consumidor final se sienta feliz de la prenda que está consumiendo. Entonces escuchó al consumidor final y se dio cuenta de todos esos cambios que tenían que hacer desde el reciclaje de agua, ser sustentables en el tema de paneles solares para toda la producción de la maquila, cómo le estoy vendiendo, cómo le estoy presentando, ese etiquetado, ese producto, esos herrajes, toda esta producción está haciendo un cambio desde, desde lo, desde lo laboral hasta, por supuesto, el producto final. Entonces, esos casos de éxito vale la pena contarlo porque a pesar, y voy a decirlo así directo, a pesar de que hay un presupuesto específico para este nuevo proyecto, al final del día todos sabemos, es una ganancia porque el consumidor final está orgulloso de lo que está aportando. Y hay una conciencia, ¿no? De tanto de los empleados como del consumidor final. Em, ¿Qué pasa? Siento, ya por ahí termino, ¿qué pasa? Siento que a veces hay muchos, como un PNUD, o hay muchos, como ustedes, como Avina, hay muchas asociaciones que a lo mejor le hacen falta hacer el match con la industria y poder ofrecer estos proyectos específicos a ti, industria, o a ti, fabricante de déjame conocerte, hacerte un análisis y te voy a proponer que hagamos esto, ¿no? Porque hay unas empresas que lo están haciendo, más no a lo mejor están erradicando un problema o no se están interesando o no lo están cumpliendo al 100%. Entonces siento que hace falta ese match entre lo más como el cerebro, que son ustedes tratando de investigar qué está pasando con la industria, contra el día a día de un empresario que está trabajando con estas eh, ¿no? Colaboradores, haciendo una producción y vendiéndola final. Eso sería como la problemática que pudiera haber, hacer esta vinculación. Muchísimas gracias, Anel. Creo que justamente eso es a lo que Fundación Avina se dedica, hacer estos vínculos para que con suerte podamos colaborar para mejorar las condiciones de trabajo en el sector de la indumentaria. Pasamos entonces a esta ronda final acerca de las oportunidades para avanzar en la implementación de la debida diligencia. Pensemos en clave de justo, ¿no? De lo que sí está pasando, de lo que sí queremos que suceda. Y también estoy viendo que hay algunas preguntas en el Q&A. Entonces, les recuerdo a las personas asistentes que pueden poner sus preguntas acá y también le pido a nuestros ponentes que puedan echarle un ojito para que después de esta ronda de oportunidades dediquemos un par de minutitos a resolverla. Entonces, comenzamos contigo, Maritza. ¿Qué oportunidades observas para avanzar hacia la debida diligencia en derechos humanos desde tu campo de acción? A ver, es bastante complicado, ¿verdad? Porque este es un sector laboral que es bastante cerrado, por decir así. Nosotros tratamos de abrir la brecha al diálogo y agotando estos diálogos para no caer en procesos de denuncias legales, ¿verdad? Ahora bien, ese es un proceso directo con las empresas. La otra es la intermediación con las instancias del Estado, como el Ministerio de Trabajo, para poder dialogar. Ahorita en Guatemala estamos iniciando un nuevo gobierno. Lastimosamente, los últimos gobiernos que hemos tenido en Guatemala han sido gobiernos muy cerrados al diálogo, sobre todo con organizaciones sociales de mujeres,
que no nos han permitido instalar mesas de coordinación. Ahorita estamos tratando ya de hablar el diálogo con la nueva ministra de Trabajo para poder alcanzar esa coordinación, porque si interviene el Ministerio de Trabajo, podemos instalar un diálogo tripartito, sobre todo en el CONASO, es el Consejo Nacional de Seguridad Social, que se maneja dentro del Ministerio de Trabajo, y poder hablar por lo menos en este consejo todo lo que sea seguridad social, ¿verdad? Ahora, en el tema del salario, vamos a tener que ir con otro ámbito porque son otro espacio, siempre que se coordina con el Ministerio de Trabajo y hablar sobre el tema del salario. Nosotros tenemos muchísimos años de estarle pidiendo al Comité de Expertas de la Comité CEDAW que por favor le recomienda al Estado de Guatemala la nivelación del salario del trabajo de la maquila acorde a los costos no solo de la canasta básica alimentaria, sino a los demás sectores laborales, ya que el año pasado se crearon 2 suscripciones, me cuesta decirlo, ¿verdad?, económicas, la 1 y la 2. La 1 es la que funciona, digamos, acá en la capital, y la 2 es en el interior, donde también hay maquilas instaladas que resulta que salen menos beneficiadas con el avance del salario. Entonces, vamos con ese diálogo. Ahora, lo otro que también quiero abordar en ese contexto es algo que Annette mencionaba, que aquí se le llaman las maquilas, se le llaman talleres clandestinos, pero son como maquilas asimiladas, tienen un nombre diferente, pero nosotras lo vemos desde el trabajo a domicilio, porque son maquilas que se instalan, que van a la maquila grande, llevan el producto a casa, montan sus tallercitos para entregar el producto después a la maquila. Entonces, cuando instalan estos tallercitos, se vuelven como una maquila chiquita, fraudulenta, porque no reconoce los derechos laborales, no tiene jornadas, no paga horas extras, no paga seguridad social, no paga otros beneficios, como decir, el derecho a la maternidad. Entonces, estas maquilas o talleres clandestinos se ven como una violatoria al derecho humano. Entonces, y el derecho laboral. Entonces, en los diálogos que hemos tenido en el pasado, voy a decir en el pasado porque tanto con el gobierno de Jimmy Morales y Alejandro Yamatei, no se pudo hablar eso, porque ellos decían, entonces ya nos decían antes, denuncien dónde están, con fecha, con dirección exacta, para que llegase la Inspección General de Trabajo. Entonces, nosotras nos venimos a dar cuenta que eran mujeres que también tienen estos tallercitos como un modo de sobrevivencia. Y yo le digo a las compañeras de otras organizaciones, si ponemos a denunciar estos tallercitos, vamos a afectar también a las compañeras, por lo tanto vale la pena hablar con ellas y decirles que deben de cumplir con las normas, por lo menos estarle pagando a las trabajadoras como las normas laborales, las mínimas, ¿verdad? Hasta que vayan avanzando en su capitalización, que ahora pues se convierte en los famosos emprendimientos, ¿verdad? Y donde las mujeres, tanto que hemos hablado de la recrudecida de la pobreza que pegó el COVID, entonces se crearon muchas búsquedas de forma de ingresos y esta es una, ¿verdad? Entonces, yo creo, hay algo que yo siempre he dicho, y es que no hay nada imposible, ¿verdad? Se hace la lucha, se hace las gestiones, ¿verdad? Porque si vamos luchando poco a poco, como lo hicimos nosotras, haciendo gestión, pero algo que sí yo he aprendido, yo vengo de como una estirpe sindicalista desde hace años, desde mi papá fue sindicalista, yo también fui sindicalista, fui esa guerrillera en la época de la guerra en Guatemala cuando estaba joven, pero he aprendido que salir de la protesta a la propuesta y no estar tanto en la confrontación, porque cuando muchas veces estamos confrontando, entonces no logramos avanzar. Entonces, la otra cuestión es cuando no se logra nada con la propuesta, entonces ya vamos a la denuncia pública y la denuncia legal, ¿verdad? Porque estamos llevando ahorita esos procesos de hacer las denuncias públicas por los medios de comunicación y también porque tenemos que encontrar una salida para que el sector empleador o empresarial cumpla,
¿verdad? Cumpla en ese, porque hay unas historias terribles, ¿verdad? De las enfermedades ocupacionales generadas en las mujeres de tanto aspirar el tamo de la tela, sus pulmones se forran del tamo y estas personas están condenadas a muerte, ¿verdad? Y así hemos tenido varios casos. Y el otro es también de que tenemos que encontrar alternativas para que se respeten los derechos en cuanto al beneficio económico. Cada quien que presta una fuerza laboral o va al mercado de trabajo es porque necesita dinero para subsistir, ella y su familia, y no es para recibir tampoco un maltrato, porque hay unas historias en el sector de la maquila que cómo se ha tratado de crear sindicatos en la maquila textil. En Guatemala yo le diría existen 2 sindicatos quizás, y de esos 2 han habido historias diferentes de cómo se desarticulan y a veces se vuelven a crear, ¿verdad? Y hay historias fuertes como como no voy a mencionar los nombres, pero de grupo de compañeras que hicieron un sindicato ante que el otro sindicato era un sindicato blanco, ¿verdad? Y no hacía nada por apoyarlas, y cómo fueron brutalmente agredidas físicamente, hasta casi las mataban, ¿verdad? Cuando ellas estaban peleando los derechos y los del otro sindicato las golpearon. Entonces, estas cuestiones realmente vienen a desanimar a muchas personas de estar en una organización sindical. Muchas Gracias. gracias, Maritza. Carlos, la pregunta, ¿qué oportunidades observas para avanzar hacia la debida diligencia en derechos humanos desde tu campo de acción? Yo veo que es eh, o sea, veo oportunidades en varios lados, ¿no? Pensando, digamos, optimistamente, por un lado, la reforma laboral de 2019, lo que hace, y eso es súper importante mencionarlo, es que habilita y estabiliza en el ámbito jurídico legal un nuevo contexto para la organización de trabajadoras y trabajadores y para la defensa de sus intereses. No, desde esa perspectiva, a pesar de que se reconoce como una reforma probablemente la más importante en los últimos 50 años, es una reforma que apunta a derechos que habilitan derechos. Entonces, desde esa lógica, es un avance y entonces hay que trabajar por ahí. Yo insisto en el tema de la cultura laboral porque pues, venimos de un pasado de desconfianza, de un pasado de una profunda confrontación, de mucha violencia, de mucha corrupción, y destrabar eso, eliminar eso, no es una cosa que va a ocurrir en 5 o 10 años, es un proceso más complejo. Y todos tenemos que aprender en ese nuevo contexto. Todos, empleadores, servidores y servidoras públicas, trabajadores y trabajadoras, sindicalistas, todo el mundo tenemos que avanzar ahí. El trabajo en ese sentido de organizaciones de la sociedad civil como ustedes, como ABINA, como algunas otras organizaciones, pues es muy importante en términos de recomponer ese entorno alrededor del mundo del trabajo, ¿no? Creo que es importante también, veo también oportunidades desde el consumo, ¿no? Desde las relaciones de consumo. El consumidor como agente activo, como agente consciente, como tiene capacidad para mover aquellos espacios que parecen inamovibles, ¿no? Ahí también tenemos otras oportunidades. Veo también
oportunidades en términos de las propias empresas en un proceso de modernización de sus relaciones con sus trabajadores. Yo sé que es mucha propaganda, pero Michael Moore en uno de sus documentales rescata la relación que hay entre el sindicato y la empresa Ducati, ¿no? Y ellos tienen una relación, es esta empresa que produce motos, pero y que tienen una relación de creo, algo así como de 80 años, 70 años. Los líderes sindicales son parte de la familia, hay una relación que para nosotros parece cuento de hadas, ¿no? Y es una y es una de las productoras de motocicletas pues, más afamada, más me imagino que tienen una rentabilidad alta y sin embargo pues, conviven de una manera muy directa, muy fraternal, incluso con sus trabajadores y sus trabajadoras, ¿no? Y con su sindicato, ¿no? Entonces, ya saben, es el lenguaje de Michael Moore, y pues también hay sesgos importantes. Pero lo que me parece importante es que, en cierto sentido, este cambio cultural ofrece esas oportunidades. Ahora, evidentemente, Anet me va a decir, pues sí, hombre, estás diciendo de oportunidades muy bonitas que suenan muy bien en todos estos ámbitos, pero si llega capital extranjero que corrompe a los servidores públicos, que se instala de la manera más agresiva, baja brutalmente los costos de producción a través de distintos mecanismos, a todas las empresas correctamente constituidas, legalizadas, que tienen a su planta laboral inscrita en el Seguro Social, nos van a despedazar. Y es cierto. Entonces ahí hay una paradoja y eh, eh, hay un problema de fondo, ¿no? Entonces cerraría diciendo, sin embargo, tenemos también ahí hay un proceso cultural hacia el consumo y al final lo que deberíamos de lograr es que el consumidor prefiera por sobre el costo-beneficio estrictamente económico de sus productos, prefiera productos que garanticen relaciones laborales justas y dignas detrás de ese empaque. Muchas gracias, Carlos. Repito la pregunta, Anet. ¿Qué oportunidades observas para avanzar hacia la implementación del modelo de biodiligencia desde tu campo de acción? Y después de tu respuesta, le doy la palabra a Lore Cortés para que avance con las preguntas y comentarios de cierre. Gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de presentar un poco del trabajo de Canaíbe. Pues es un compromiso, repito, ese compromiso de gobierno, sociedad e iniciativa privada para que todos marchemos hacia un mismo objetivo positivo. Y sobre todo, en el caso de Cámara, sí es una colaboración importante con estas asociaciones como ustedes, con estos movimientos como el que tiene la representatividad de Marisa, el saber que el escuchar toda esta problemática, pues para poder generar estas acciones positivas desde nuestra experiencia. Al mismo tiempo estamos bueno, hay que sensibilizarnos de ese cambio que queremos y por supuesto que lograr buenas prácticas en todos los sentidos. Y al final, yo creo que cuando cada uno de los actores exige ese cambio, pues se logra. Y nosotros también debemos de aprender de qué se necesita para poder capacitar. Al mismo tiempo, la empresa lo pone en práctica para que llegue a ese consumidor final y, como decía Carlos, pues se sienta orgulloso de lo que está consumiendo, sabiendo que fue elaborado en un lugar digno y bien correspondido. Gracias. Adelante, Lore.
Muchas gracias y disculpen que como verán traigo como aquí una gripa brutal, entonces disculpen las circunstancias en las que me encuentro en el panel, pero bueno, ni modo. Tenemos varias preguntas que me parecen muy interesantes, algunas muy puntuales, no sé si tenemos la respuesta, creo que esta es para Carlos, que dice que de ese porcentaje que comentamos, 11-12 de personas sindicalizadas, ¿qué porcentaje corresponde a campesinas y campesinos? No sé si haya respuesta al respecto, Charlie. Respondo de una vez. Sí, adelante. Muy brevemente, la respuesta es un poquito ambigua porque desde la creación, digamos, de la división sistémica en el periodo posrevolucionario, una directriz muy clara, sobre todo en el sexenio de Lázaro Cárdenas, fue mantener separado al campesinado de los trabajadores. Entonces, yo diría que es una muy buena parte de ese 11-12% de sindicalizados que son trabajadores urbanos, aunque hay algunos que se empezaron a colar después que son agrícolas, jornaleros agrícolas. Pero recuerde que en la estructura está la CNC, la Confederación Nacional Campesina, con todas sus organizaciones y sus afiliados que no entran aquí. Ujú. Perfecto. También nos preguntó Angélica, cómo se puede fomentar buenas prácticas en las empresas y si tendría que estar relacionado con la competitividad. Esto ya lo responde Maritza, no voy a profundizar, pero me parece solo interesante también parte de la respuesta de Maritza, que ya la comentó relacionado con que no sean tan duros, ¿no? Con identificar a estas empresas que pueden ser líderes y otorgarles reconocimiento de sus marcas y promover con ellos la responsabilidad social. Y me voy a algunas de las preguntas que nos hacen en el chat. Están en inglés, se las voy a leer en español para que sea un poquito más sencillo. A ver, dice, ¿qué papel desempeñan los marcos regulatorios y las normas del sector en la aplicación de políticas de debida diligencia? ¿Y cómo pueden las partes interesadas garantizar su cumplimiento e impulsar la mejora continua y la innovación? Creo que tiene que ver un poquito también ya con la respuesta de Marisa, pero voy a pedirle a Ned si nos ayuda a darle un poquito respuesta a esta pregunta. Lore, a ver, de nuevo, por favor, Claro que sí. la última, ajá. ¿Qué papel desempeña, digamos, el marco legal que actualmente tenemos en México en la aplicación de políticas de debida diligencia o de acciones empresariales que buscan, como decíamos, la prevención y la actuación en materia de derechos humanos, puede ser incluyendo derechos laborales, y cómo podemos garantizar, no sé si garantizar sea la palabra, pero cómo podemos buscar su cumplimiento e impulsar la mejora continua y la innovación desde la perspectiva empresarial. Creo que todo lo que he repetido lo que he platicado constantemente, como este compromiso de todos los que formamos parte, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso trabajamos muy de cerca con todo el sector que viene desde las fibras, la cámara textil, la cámara del vestido, por supuesto la cámara de calzado y hay un tanto a veces la cámara de joyería. Entre nosotros como cámaras tenemos pues la obligación de cumplir, de fomentar que las empresas, lo que decíamos ahorita con Marisa, de que las empresas estén formales para que sí puedan hacer un producto correcto o no sé, que bajo unas condiciones adecuadas para que pueda llegar a este punto de venta y en sí el consumidor final se sienta orgulloso de poderlo adquirir. Si nosotros no estuviéramos en constante comunicación, pues al final no se logra que estas empresas estén formales y tal. Cuando hemos ido ante gobierno a presentar las diferentes fallas que vemos en el tema de la informalidad, muy parecido a lo que está pasando en Guatemala, que a veces gobierno, pues, no sé, desde las entradas de empresas, los productos, perdón, que entran a nuestro país, pues, informales y tal, nos está al final perjudicando. A veces no se puede llegar a controlar, por eso el compromiso sería que todos los que estemos inmersos en esta industria busquemos ese bien común. Como yo lo que digo es
a veces ustedes hacen, ABINA, PNUD, hacen movimientos muy interesantes y el acercarnos cada vez más a la industria, pues vamos a un mismo frente, ¿no? De eso sería como el poder hacer esos cambios radicales. Y como dice Carlos, nueva reforma laboral, pues también nos está ayudando a poner mucho ojo en estas empresas para que sí estén cumpliendo con estos buenos espacios laborales. Muchas gracias, Anet. Y justo voy a aprovechar una de las preguntas para darles espacio ya para hacer su comentario de cierre. La pregunta habla sobre cómo ver este andamiaje que en México todavía se representa, sobre todo por la reforma laboral, eventualmente muy probable que ya empecemos a ver una legislación en materia de debida diligencia en derechos humanos, pero cómo esto, además de que representa un reto para las empresas, claramente, porque lo comentábamos en otros espacios, a las empresas les pedimos que sean competitivas y que traten bien y que estén certificadas y que sea la calidad y que les pedimos un montón de cosas y luego no es fácil cumplir con todas estas, pero ¿cómo podemos un poco voltear la narrativa y pensar que esto puede representar también oportunidades para el sector empresarial, para aprovechar estos cambios que al fin y al cabo no veíamos gestados en México hace décadas, ¿no? Décadas y décadas. Entonces, voy a dejar ahí la pregunta y pueden retomarla y a partir de ahí también regalarnos su comentario final al panel, por favor. Si quieres, regresamos contigo, Anet, y ya luego nos vamos con Maritza y con Carlos. Perdón, sí. Sensibilizar para mí sería la palabra fundamental, de la mano de cómo exponer de cuáles sería lo que está pasando desde cada uno de los sectores, entender cuál sería la problemática, cómo voy a hacer esos cambios para poder pues hacer una remediación, ¿no? Un buen remedio, subsanar o hacer un buen remedio de lo que está pasando. Em, Desde Cámara, la mayor, digamos, no sé si a lo mejor nomás estemos como una visión muy acotada, pero creo que lo que estamos impulsando mucho es que al lograr esa certificación, creemos que la empresa se va a comprometer mucho más o a seguir estas obligatoriedades de gobierno. Creemos que la empresa va a coger su rumbo. Sin embargo, todas las empresas que están afiliadas a Cámara son empresas formales que están haciendo un muy buen trabajo. Sin embargo, como dice Marisa, conocemos a los alrededores, pequeños talleres o pequeñas empresitas, pues que no lo están cumpliendo. Pero al final nosotros representamos a esta formalidad, que sabemos con quién estamos trabajando y cómo darle las herramientas para que puedan fortalecerse. Y pues ayudarnos entre sí, te digo, con todas las áreas de nuestro sector, ¿no? Textil, fibras, que hagamos un mismo frente. Gracias. Muchas gracias, querida Anet. Y pasamos entonces al comentario de Carlos, por favor. Una disculpa, no encontraba el botoncito. Pues yo cerraría diciendo que este andamiaje institucional todavía está incompleto. Sobre todo, o sea, la parte legal ya hay un avance significativo por primera vez exclusivamente en materia laboral, pero falta una parte mucho más profunda en términos de una ampliación de derechos humanos más extendida, con mayor alcance. Pero también está la otra parte y es la parte de la implementación. O sea, tú tienes todo el andamiaje jurídico legal, pero después la parte institucional en México es muy débil. Como se diría en inglés, enforcement of the law es una de las grandes agendas en muchos de los temas en política, en los distintos sectores de política pública en nuestro país. Y es ahí en donde todavía pues estamos enfrentamos muchos problemas. Particularmente en el tema laboral, tenemos que avanzar en varias rutas en este andamiaje jurídico institucional.
Ahora estoy hablando más de la parte, digamos, institucional, en una visión restringida del concepto de institución. Y desde esa lógica, lo que yo plantearía es que justo lo que está ocurriendo en los últimos años, en las últimas administraciones y muy acentuado en la actual, es que hay un debilitamiento institucional. Estamos viendo un proceso de achicamiento del Estado, un proceso de enflaquecimiento y poda de la administración pública, de entrada a nivel federal, pero pues también esto lo estamos empezando a ver en otros estados, a nivel de los estados. Y ustedes saben que uno de los indicadores, por ejemplo, de fortalecimiento institucional es el número de servidores y servidoras públicas por cada 100,000 habitantes. Y en México ese indicador va a la baja, definitivamente, ¿no? Entonces, justamente lo que necesitamos también desde esa perspectiva es, sí, una sociedad civil fuerte, activa, proactiva, movilizada, atenta, pero también necesitamos un Estado fuerte que haga cumplir la ley, que tenga capacidades institucionales para hacer cumplir la ley. Y es justamente ahí en donde donde yo siento que nos estamos quedando muy cortos y el ámbito, el tema laboral es muy claro. Coincido. La verdad es que mientras eso no se solucione, lo demás puede quedar muy chulo. Siempre decimos en México las grandes leyes que tenemos, pero al final el enforcement, el cómo las aterrizas. Y creo que no solo cómo las presentas la obligatoriedad, pero lo que decía Annette, cómo acompañamos para que se pueda realizar. Y le dejo la última palabra a Maritza, que nos ayudó abriendo este panel y ahora nos ayudará a cerrar también con la misma lógica. ¿Dónde podemos poner el foco y cómo podemos identificar que este impulso en temas de debida diligencia puede llegar a ser una oportunidad para cada uno de los sectores que estamos aquí representados? Bien, yo iniciaría este último tramo diciendo lo último, que esto de la debida diligencia sea una oportunidad, ¿verdad? Para países como Guatemala, porque hay una gran diferenciación socioeconómica entre Guatemala y, por ejemplo, México, ¿verdad? La situación de la pobreza pone de manifiesto en la población la necesidad de prestar su fuerza laboral en sectores como en donde son altamente explotadas, violentadas en el desarrollo económico a través del salario, violentadas en el respeto a su salud ocupacional. Entonces, mientras no logramos cambiar esos grandes estigmas en los cuales el Estado tiene grandes connotaciones que debe de corregir, ¿verdad? Que en el caso de Guatemala, no le estoy haciendo publicidad al gobierno nuevo, pero tenemos muchas esperanzas en que este gobierno progresista pueda mejorar estas condiciones. Lo otro es que sí creo que debe haber mucha sensibilización en cuanto a la parte empresarial, a la parte emprendedora, perdón, a la parte empleadora, para poder ceder a considerar estos aspectos. Yo no voy a hablar maravillas por ejemplo, de Vestex en Guatemala, pero sí veo que Vestex es una asociación que sí está aportando, poniendo granitos de arena en aportar en ese mejoramiento de los trabajadores o de su capital humano en las empresas afiliadas. Pero hay un mundo allá afuera de más empresas que siguen violentando los derechos, como dice también Annette, donde la cuestión se da. Y la otra es en el tema sindical, a pesar de que nosotras somos un sindicato, son pocas las afiliadas porque es un sindicato agremiado, son pocas las afiliadas que tenemos en este sector, pero aún así las grandes centrales sindicales en Guatemala no tienen la mayor representatividad en este sector laboral, porque es un sector que es altamente vulnerado al miedo, la cultura de miedo de poder afiliarse al sindicato, lo que no les permite fortalecer la organización sindical. Entonces, yo, como vuelvo a decir, no hay nada imposible, ¿verdad? Los procesos se van a ir construyendo poco a poco en nuestra nueva era, ¿verdad? Y hay una cuestión muy importante
que no debemos de perder, y es que el temor del futuro del trabajo que habla la OIT es que la industrialización vaya a llegar a desplazar la mano laboral humana por la mecanización. Y en este sector de la maquila ya se ha avanzado bastante en el uso de las máquinas. Entonces se constituyen una amenaza. Y en Guatemala lo que ha venido a afectar bastante, y no lo había mencionado, es el convenio 175, el trabajo a tiempo parcial. Se contrata solo por horas. En países desarrollados, europeos, Estados Unidos, las mujeres y personas como jóvenes, adultos mayores, trabajan por hora cuando tienen un espacio de tiempo al día o a la semana, y aquí lo han agarrado como que solo por día o por hora contrata. Entonces se pierden las conquistas laborales del salario, la estabilidad laboral. Entonces ha sido una lucha de parte de todos nosotros en contra del convenio 175, porque violenta todo: la estabilidad laboral, salarial, el seguro social. No hay una protección real a cuando el 175 está actuando, ¿verdad? Así es de que yo les agradezco, felicito a Avina, me siento ya parte de la familia de Avina con mis compañeras, ¿verdad? Y aquí estamos para seguir adelante luchando por el sector de las trabajadoras en el sector de la indumentaria. Voy a entrar al léxico también de la indumentaria. Mucho gusto y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Maritza, y gracias a todos nuestros ponentes. Hemos llegado, ya nos pasamos un poquito del tiempo incluso, pero bueno, es que la verdad valía la pena tener estos últimos momentos de reflexión. Y creo que independientemente de que hemos hablado en este rato de la complejidad del sector, que vale la pena entender esa complejidad y no minimizarlo con respuestas sencillas, porque la verdad es que no harían la realidad de la historia, también es interesante ver que al final del día, como bien decía Patti, y con eso habría, tenemos un punto en común. Y por eso podemos hacer este tipo de paneles y por eso podemos establecer este tipo de espacios, que es al final lo que se requiere, porque podemos identificar las diferentes inputs o los diferentes apoyos que podemos otorgar desde otros frentes. Sería la única manera de empezar a resolver temáticas tan complejas. Entonces, pues por parte de Patti de Fundación Aviena, de mi parte del PNUD México, pues no nos queda más que agradecerles estos espacios, decirles que les vamos a seguir dando lata, lo siento, en otros tantos. Entonces, no crean que será la primera, seguramente habrá muchas más. Y pues agradecer también a las personas que nos han acompañado en este rato. Pues estamos a sus órdenes desde Fundación Avina, desde el PNUD México, para ampliar estas temáticas y para ofrecer otros espacios que nos den este nivel de retroalimentación. Patti, no sé si quieras cerrar con algunas palabras también. Solo reiterar el agradecimiento. Estamos a disposición. No sé si ustedes, o sea, no sé si las personas asistentes pueden ver el chat, pero voy a poner yo acá mi correo. Te invito, Lore, que podamos hacer también lo mismo para que si alguien quiere entrar en contacto lo pueda hacer. Y muchas gracias, por último, pero no menos importante, a Luis Lozada, que ha sido el intérprete español-inglés, y a mi colega de Avina, Alejandro Ramírez, que facilitó toda la cuestión técnica de esta transmisión. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Cuídense. Gracias, hasta luego. Buena tarde.